A esta hora en directo hasta Caracas, Venezuela, hasta el Teatro Teresa Carreño. Ahí se encuentra el presidente de la Nación, Nicolás Maduro, en este encuentro nacional para el desarrollo del modelo productivo. Allí para generar los alcances de la diversificación productiva en la nación y atender la emergencia económica. Habla el ministro de Economía, Luis Salas. Escuchemos. Y la única alternativa viable al sistema destructivo y salvaje del capitalismo, para con ello asegurar la mayor suma de seguridad social posible, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. La condición necesaria para esto es convertir a nuestro país en una potencia, en lo social y en lo político, pero también y sobre todo en lo económico. Y este es el objetivo de este acto, señor presidente y pueblo venezolano: avanzar en medio de una emergencia que no es solo nacional, sino mundial, hacia un mejor destino. Usted nos ha dicho en múltiples ocasiones que ante las circunstancias más complejas, la primera y mejor acción a tomar es pensar qué haría Chávez. Y lo que el comandante Chávez haría es aprovechar para avanzar en una mayor democratización de la vida nacional y, en este caso, de la economía. En circunstancias mucho más difíciles que la actual, el comandante Chávez planteó que para salir del infierno neoliberal había que distribuir mejor la riqueza. Hoy, 20 años después, usted insiste que para no retroceder al viejo neoliberalismo disfrazado de novedad, la decisión pasa por seguir distribuyendo mejor, pero también crear mayor riqueza. Todos y todas quienes estamos acá lo acompañamos en este reto, señor presidente. Al país le decimos que no es hora de pesimismos. Lo nuevo está naciendo y terminará de nacer frente a lo viejo. Alguien dijo en alguna parte que el futuro no se espera, sino que se produce. Estamos aquí para eso, para producir para el futuro, para producir el futuro de todos y todas. Muchas gracias. Las palabras del ministro y vicepresidente del área económica, Luis Salas, ha dicho justamente: seguiremos el camino de la lucha contra el neoliberalismo. Estamos aquí para producir el camino del futuro. Seguiremos el legado. El comandante Hugo Chávez le dice al presidente Nicolás Maduro, un encuentro en el que participan alcaldes, gobernadores, empresarios de la pequeña, mediana y gran empresa en Venezuela. Escuchemos. Estamos viendo imágenes en directo desde el Teatro Teresa Carreño en Caracas, un encuentro que había anunciado ya de desarrollo el presidente de la Nación, Nicolás Maduro. Esta instancia prevé además instalar un modelo productivo que permita atender y dar soluciones inmediatas a las necesidades de toda la población. Este Consejo Nacional de Economía Productiva está dirigido también ahí, en la testera, por el vicepresidente ejecutivo de la Nación, Aristóbulo Istúriz, además de otras autoridades del Estado. Allí se van a recoger esas propuestas necesarias para garantizar la diversificación del aparato productivo socialista, para eliminar allí, como dijo el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, a ese gobierno rentista. Todos los sectores industriales, de la economía sociocomunal, del campo, de la ciudad, para ir configurando un mapa productivo y necesario para la nación. La atención en tiempo real, de atender a las necesidades reales, atención y solución, destacaban las autoridades. Bajo esos lineamientos, primero, área de hidrocarburos, petroquímica, agroalimentario, minería, telecomunicaciones, construcción, industria militar, turismo, exportaciones y también... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Llegado un momento histórico. Venezuela enfrenta una agresión contra su economía en medio de una dramática caída de los precios del petróleo. Y las circunstancias nos ubican en la necesidad de superar la dependencia del rentismo petrolero.
La revolución bolivariana suma esa etapa con la convicción de consolidar un modelo productivo que garantice la inclusión social, legado del comandante Hugo Chávez. Para ello, en medio de la emergencia, se ha reiterado el llamado a quienes estén dispuestos a trabajar por el país. El reto es vencer con el esfuerzo colectivo. La opción es producir. Yo llamo un diálogo, una vez más llamo un diálogo constructivo, un diálogo para la acción, un diálogo para la construcción de una nueva economía, un diálogo para el fortalecimiento de los derechos sociales, un diálogo nacional para desactivar cualquier mecanismo vinculado a la especulación de la moneda, a la especulación de los precios, al acaparamiento, a la explotación de los trabajadores y de las comunidades. Un diálogo de transparencia para que el capitalismo no se siga tragando a nuestro pueblo. Vamos a hablar de las acciones para insertarnos con una economía productiva en el marco del desarrollo de la crisis económica mundial y de la crisis económica que ya abate a los países vecinos de América del Sur y de América Latina. Tenemos que dar un gran paso de la economía rentista a un capitalista, petrolera. Tenemos que pasar a una economía productiva con sentido social, cuyo diseño está establecido en la Constitución y en el Plan de Desarrollo de la Nación. Y agradecerle a todos los invitados y mucho más allá de los sectores que han sido invitados a esta reunión, agradecerles su presencia y sobre todo llamarlos más allá de la convocatoria a que desde ya, desde hoy, asumamos en la instalación de este Consejo Nacional de Economía Productiva, asumamos un compromiso de carácter nacional, un compromiso patrio. El diálogo que estoy convocando el día de hoy es un diálogo para el compromiso, para la acción, para la creación, desde posiciones diferentes, sí, desde posiciones diferentes. Este es un acto que tiene el sentido de una convocatoria nacional a un esfuerzo nacional. Venezuela ha entrado en una verdadera emergencia económica, en una crisis que amenaza la estabilidad social y los logros sociales de igualdad, de justicia, que hemos construido en los últimos 10, 15 años en el país y que amenaza gravemente la propia estabilidad política y la integridad de nuestro país. Hemos maniobrado duramente en el transcurso de estos años, 2013, 2014, 2015, sobre todo en el transcurso del año 2015. Hace un año en este momento, por estos días de enero, conociendo y estudiando a profundidad los escenarios del mercado petrolero, yo me desplegué en el mes de enero y luego en el transcurso del año 2015 a conversar, a proponer iniciativas. Algunas de ellas tomaron curso positivo y permitieron detener la caída de los precios petroleros que hace un año ya experimentábamos. La causa de la caída de los precios petroleros, bueno, podría ser explicada ampliamente por expertos aquí presentes, pero tiene una sola. Son factores de la guerra geopolítica por el poder en el mundo. Y tiene explicaciones específicas. La capacidad productiva y ahora exportadora por parte de los Estados Unidos de Norteamérica de petróleo a través de la técnica de fracking, que vino a conformar, configurar, primero perturbar, pero después configurar una nueva situación de poder junto a otros mecanismos de manipulación financiera que acabaron con la era de precios altos en el petróleo y de precios
justos en el gas. El año 2015 son ustedes testigos de todo el esfuerzo que se hizo. Y en el primer semestre logró detenerse la caída. El segundo semestre fue de profundización de todas las políticas de guerra de mercado, de guerra petrolera, que han llevado hoy a una verdadera crisis a todos los países exportadores de petróleo y a los mecanismos regulatorios que habían sido recompuestos en el transcurso de la primera década de este siglo XXI, particularmente la OPEP. Y llevó el petróleo a la circunstancia primero para que no disminuyera ni un céntimo la inversión en la vida social de la República, a veces poco valorada por algunos, a veces poco valorada porque parece que lo que tenemos no lo vemos. Es como una forma, ¿no?, de actuar, a veces el ser humano, y más si los grandes medios de comunicación, bueno, ya ocultan eso, como es el caso de Venezuela. Lo que tenemos no lo vemos hasta que lo perdemos. Si tenemos educación pública, gratuita, de calidad, creciente, mejorando en su calidad, en el nivel de escolaridad, no lo vemos. ¿Y de dónde sale la inversión? De la riqueza nacional, ¿verdad? Si tenemos un sistema constructivo de la vivienda, del hogar, del hábitat del venezolano y va desarrollándose, bueno, solamente existe. ¿Y de dónde salen los miles de millones de bolívares y los miles de millones de dólares para haber sostenido ese esfuerzo constructivo? Para poner solo dos ejemplos de los progresos sociales, de los avances sociales, magníficos, maravillosos, pudiéramos decir hasta milagrosos, que nuestra patria cosechó a partir de la recuperación de la riqueza nacional, el petróleo, a partir de la captación de la riqueza nacional y a partir de la distribución de esa riqueza nacional, como yo explicaba hace unos días apenas en la Asamblea Nacional, que ha llevado a la cifra récord de distribuir el 62% de la riqueza nacional en la inversión social de la educación, la salud, la recreación, el derecho al trabajo y a la vida de nuestro pueblo. El año 95 fue un año de maniobra compleja, dura, de prueba, para mantener la estabilidad social, la paz social, para mantener los niveles de vida social, el empleo, el ingreso, para mantener la lucha por la meta de pobreza cero, miseria cero 2019, para mantener la múltiple presencia de la política del Estado en la protección, atención de un pueblo que se ha empoderado de sus misiones y grandes misiones. Y fue un año económico extremadamente complejo, como lo evaluábamos recientemente. La guerra del petróleo, los factores geopolíticos han llevado el ingreso nacional fundamental en divisas de un precio aceptado, asimilado por la economía internacional y justo de $100 el barril, inclusive un precio que permite la investigación, la inversión a futuro para sostener la estabilidad energética del mundo a un precio como el que amaneció el día de hoy de $22 el barril. ¿Cuántos países del mundo, expertos petroleros presentes, ministro Eulogio del Pino, cuántos países del mundo pueden sostener la producción petrolera a $22 el barril? Pocos o casi ninguno.
se ha jugado a la política del caos en el mercado petrolero. Hoy hablé con el presidente de la República Islámica de Irán, Rouhani, primero para felicitarlo por el exitoso y muy justo e histórico acuerdo nuclear que ha permitido el levantamiento de todas las sanciones ilegales contra nuestra hermana República Islámica de Irán y todas las posibilidades que se le abren a nuestra hermana Irán. Estuvimos hablando de una reunión extraordinaria de la Comisión Mixta de Alto Nivel Irán-Venezuela, bueno, aunque no tiene traducción para el campo internacional, como se dice en dominó, para barajar la mano, ¿verdad? Y ordenarnos ahora más, porque si hemos logrado tantas cosas entre Irán y nosotros, con amenazas, bloqueos contra Irán, ¿qué no podemos hacer ahora? En el campo del desarrollo de la ciencia, la tecnología, el comercio, la banca, la industria, la vivienda, cuántas cosas. Y uno de los temas que tocamos fue la construcción de una nueva estrategia para la defensa del mercado petrolero, la defensa del OPEP y la recuperación paulatina de los precios petroleros a niveles necesarios, justos y estables. Fue uno de los temas que hablamos y quedamos en un conjunto de iniciativas que están en marcha y que aspiro en los próximos días o semanas que podamos concretarlas para buscar la reunión entre los países productores, exportadores de petróleo OPEP y los países productores, exportadores de petróleo no OPEP, con una nueva estrategia que estamos obligados. Desde Venezuela envío ese mensaje a todos los jefes de Estado y jefes de gobierno de los países productores de petróleo, OPEC y no OPEP. Ha llegado la hora de tomar las riendas del mercado petrolero. Ha llegado la hora de fijar nuevas bases para su estabilidad, su recuperación. Sí se puede hacerlo. Y nosotros tenemos las propuestas estratégicas que hemos colocado en todos los escenarios de las relaciones bilaterales, de la OPEP y de los debates sobre este tema. Lo cierto es que la caída de los precios petroleros ha colocado en una situación verdaderamente de encrucijada histórica en nuestro país. Yo lo veo como una oportunidad, cierta, verdadera, para hacer las transformaciones, los cambios económicos que nuestra patria grita, clama y exige desde hace mucho tiempo. Grandes cambios económicos, sociales ha habido en nuestro país en los últimos 20 años. Nadie lo puede dudar. Grandes cambios socioculturales, políticos, con la preparación de la agenda económica bolivariana que hoy activamos a través de este Consejo Nacional de Economía Productiva para generar una nueva dinámica de diálogo de acción, de diálogo creativo, de diálogo productivo, de solución, de búsqueda de soluciones a los problemas, de atención de las necesidades y satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. Estuvimos, como saben ustedes, revisando conjunto de propuestas que han surgido en los diálogos del año 2013, 14, 15, en los diálogos convocados en las distintas coyunturas, y un conjunto de propuestas del Plan de la Patria que conforman precisamente esta agenda económica bolivariana, que tiene distintas escalas y componentes. Uno de ellos, atender la emergencia, la crisis. Otra, echar las bases para nuevos procesos de crecimiento y articulación productiva de una nueva economía. Cuando estuvimos revisando
Como ustedes saben, para nosotros es muy importante la coherencia histórica, la coherencia del pensamiento, de la metodología, del concepto, de la doctrina, de la convicción, de la idea, la coherencia del esfuerzo que se ha hecho y que ha sido un esfuerzo nacional. Y lo coloco en el horizonte de los últimos 20 años. Los últimos 20 años que fueron también tiempos de encrucijada histórica, donde nuestro país fue encontrando su camino certero al desarrollo nacional. Como dijera muchas veces el comandante Chávez, en aquel tiempo, hace 20 años, buscando las salidas en estos tiempos de laberinto, o como luego hiciera referencia, buscando cómo salir del foso en donde caímos por el modelo neoliberal en la década de los 80 y toda la década de los 90. Y buscando en esos materiales, yo recomiendo una lectura necesaria y muy aleccionadora por lo que fue ese tiempo histórico, por el cómo surgió los nuevos caminos cuando todo parecía apagado y cerrado, y cómo la luz de ese momento, de esas ideas, de esas propuestas, de esa fuerza, nos permitieron transitar este siglo XXI como lo hemos transitado. Se trata de la Agenda Alternativa Bolivariana, una propuesta patriótica para salir del laberinto. Este mismo material yo lo conservo desde junio, julio del año 1996. Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, MBR 200. Este material fue elaborado en el año 1996, cuando se aplicó en Venezuela una llamada Agenda Venezuela. Quizás lo que tenemos aquí de 40 para arriba, ¿verdad? 45, 50, recordemos con mucha precisión qué pasaba en Venezuela entonces y qué significó la Agenda Venezuela. El último paquete neoliberal que se le aplicó a Venezuela en finales del siglo XX. ¿Qué significó? A los que éramos trabajadores, yo era trabajador del Metro de Caracas entonces, bueno, nos desregularizaron los horarios laborales, nos quitaron la ley del trabajo, nos quitaron el sistema de prestaciones sociales, se inició el proceso de privatización y liquidación del seguro social, de la salud pública, toda, de la educación pública, la desescolarización de nuestros muchachos, desescolarización de nuestros muchachos, la privatización de la educación universitaria, la privatización de los bienes nacionales que forman parte del patrimonio económico de un país, se privatizó todo. Significó la negación del derecho al ingreso justo de los trabajadores por mucho tiempo. El desempleo se disparó, saben ustedes, a un 20%. La economía llamada informal estaba en 60%. Quiere decir que casi el 80% de los trabajadores en este país estaban en la economía llamada informal, muy precaria, o estaban desempleados abiertamente. Esa década de los 90 se nos aplicó el último paquete. Y frente a eso y al pensamiento único de entonces, surgió, pudiéramos decir, con tanta fuerza de modestia, humildad, sencillez y veracidad, como fuerza transformadora, la Agenda Alternativa Bolivariana. Y con esto nosotros empezamos a transitar un camino, buscando la luz, como dicen algunos, al final del túnel y buscando construir los caminos de la reconstrucción ética, política, moral, estructural, organizativa, económica, pero sobre todo social, poniendo lo social como eje, como centro, poniendo al ser humano. Compañeros, que los veo aquí, decir en las décadas de los 90 que había que colocar al ser humano en el centro de todo el esfuerzo económico, humano,
político para la redención de un país, en este caso Venezuela, era casi romper los tiempos, porque estábamos en el momento de la dictadura del pensamiento único neoliberal, donde se decía que había que poner en el centro el capital, las políticas monetaristas, fiscalistas, y todo un enredo, que era un laberinto. Al final se podía graficar como un perro mordiéndose la cola y persiguiéndose a sí mismo hasta el cansancio, hasta desmayar. Allí surgió esta agenda alternativa bolivariana, 20 años exactamente. Y esta agenda significó un gran debate y una gran generación de políticas entre modelos, o el neoliberal agotado, sin aliento, sin propuestas humanas viables, y el nuevo modelo que fue surgiendo, humanista, bolivariano, y que tomó los rumbos que hemos conocido. Yo invoco, 20 años después de la agenda alternativa bolivariana, frente a la encrucijada de agotamiento terminal del modelo rentista petrolero, convoco al mismo espíritu creador, innovador y generador de una gran respuesta histórica de toda la sociedad venezolana desde el humanismo, desde el pensamiento social avanzado, desde el bolivarianismo. Lo que vayamos a hacer tiene que ser para mantener al ser humano en el centro. Todo lo que vayamos a hacer tiene que ser para tener al ser humano en el centro. La sociedad, la familia, la comunidad. Para mantener, consolidar y expandir el derecho a la educación, a la cultura, a la vida, a la vivienda, al trabajo, al ingreso. Y eso necesita una base de riqueza nueva. Lo decía nuestro querido compañero, profesor Luis Salas, vicepresidente de Economía. Precisamente una de las grandes metas de esta agenda económica bolivariana es generar las nuevas fuentes, si me lo permiten, las nuevas fuentes de la nueva riqueza nacional. Una de las grandes metas, uno de los grandes retos de toda esta generación de trabajadores, de empresarios, de trabajadoras, de empresarias, de hombres y mujeres de Venezuela. Nuevas fuentes de riqueza, una nueva base de riqueza productiva, sostenida, autosostenida con el trabajo nacional, con la capacidad nacional. Así que, queridos compatriotas que han sido convocados precisamente en ese espíritu de construir una agenda común, construir una agenda de todos, una agenda de carácter nacional y estructurar este diálogo nacional como un diálogo para la acción, como un diálogo para ubicar, identificar y solucionar los problemas que hoy están en el centro de la vida económica del país. Un país que por vías de hecho, la naturaleza económica de la crisis mundial y la afectación del principal ingreso de Venezuela, por las vías de hecho, estamos obligados a sustituir todas las fuentes de ingresos del petróleo por el trabajo creador y nuevas fuentes de ingresos que sostengan la vida, la estabilidad y el esfuerzo de prosperidad y de felicidad de Venezuela. Venezuela puede. Es una oportunidad, pero no es una oportunidad en el aire. Es una oportunidad que está asentada en la capacidad de trabajo y en la voluntad total, porque yo sé que Venezuela está llena del impulso y de la voluntad total de salir de esta crisis, de esta situación económica y de remontar los obstáculos que hemos tenido, algunos creados por la guerra económica y otros por la naturaleza de la crisis, remontar esos obstáculos y buscar los puntos de estabilidad
para un nuevo modelo productivo, distributivo, comercializador, de precios justos, asequibles, que le den estabilidad económica al modelo social que ha surgido al calor del proyecto bolivariano y constitucional de todos estos años. Así que es un diálogo que debe tener una nueva dinámica. Hemos ensayado diversos modelos. En mi comparecencia ante la Asamblea Nacional para rendir cuentas a la Nación el pasado viernes 15, hice esta convocatoria. El diputado Ramos Alut al final hizo una intervención que no le correspondía, pero la hizo, bienvenido, con la mayor paciencia y respeto lo escuché, como debe ser. Debemos escucharnos con respeto, con paciencia. Y allí dijo que el diálogo en Venezuela es una cosa excepcional. Aquí ha habido diálogo y seguirá habiendo diálogo. Ahora no es diálogo de cúpulas, de élites o viejas o nuevas. Es un diálogo de carácter democrático, social, transversal a toda la sociedad. Es un diálogo para que todos tengamos voz, todos nos escuchemos y todos seamos oídos. Así lo digo. Se lo digo a los empresarios, a las empresarias del país. Revisen ustedes en los últimos 3 años cuántas oportunidades de diálogo nacional, regional y local ha habido. Quizás el tema no ha sido que no haya habido diálogo. El tema ha sido cómo convertir las propuestas del diálogo en acción que solucione los problemas y poner las cosas donde tienen que estar. Yo siempre recibí el reporte y tomábamos las decisiones, lo cual nos permitió maniobrar duro 2014-2015. Hay que ver lo que es soportar la caída de los ingresos fundamentales, soportar una estrategia de guerra económica desde Colombia, desde Miami, desde Madrid, contra el país. Hay que ver lo que es soportar un boicot financiero y un bloqueo. Ustedes saben, pues, economistas, lo que un país bloqueado financieramente desde el punto de vista internacional tiene que hacer para hacer el milagro que hicimos nosotros. En 16 meses pagamos 27.000 millones de dólares de compromisos contraídos por la República en capital, en interés de la deuda externa nacional. En los últimos 16 meses, Venezuela ha cumplido y Venezuela tiene ética, moral y compromiso. Primero con su pueblo, primero con su patria, pero también con los compromisos que la República ha honrado y seguirá honrando, ¿verdad? Así que ustedes saben que el tema del diálogo y del encuentro debe tener bases firmes y debe tener una metodología que nos permita, sobre todo en épocas de crisis y de esta emergencia nacional, respuestas viables, contundentes y oportunas en tiempo real. Tenemos que darle respuestas oportunas al tema de la satisfacción de las necesidades y las colas en que está buena parte de nuestro pueblo. Yo espero propuestas, respuestas y acciones conjuntas entre todas, para que no se caiga en la demagogia que cayó un sector político del país a decir, no, las colas son culpa de Maduro. Yo asumo mis culpas, saben ustedes. Yo no tengo nada que perder. Yo soy independiente. No dependo de nadie, ni de ningún grupo económico, ni transnacional. Soy libre. Libre y feliz porque soy libre. No le dependo a nadie, a un cogollo, a un grupo, rendirle cuenta. Del único que dependo, felizmente, es del pueblo nacional, del pueblo venezolano. Del interés nacional, quise decir, del interés nacional y del pueblo venezolano. Es así, aquí estoy, soy uno solo. Soy el mismo Nicolás Maduro que muchos de ustedes conocieron siendo el estudiante
en la calle 14 del Valle, o el que manejaba el autobús aquí a la salida en la ruta 421, aquí mismo en San Bernardino, o el que estuvo con Chávez siempre leal, a su lado, en las buenas y en las malas, dispuestos a dar su vida por el ideal de ese gigante. Aquí estoy, soy el mismo. Y tiendo mi mano a todos los empresarios y empresarias de este país, a todos los trabajadores, a todos los sectores, le tiendo mi mano. Una vez más, pero para el trabajo, para el diálogo, para el encuentro, para el desarrollo nacional. Es interés de todos que nadie juegue a perder, perder. Yo quiero jugar a ganar, ganar. Que gane Venezuela, que ganemos todos y que podamos echar las bases de un modelo nuevo de integración productiva. Ir al encuentro, ir al diálogo. A los radicales, pues. Ir al encuentro, ir al diálogo no significa, o ir a la acción conjunta no significa pensar de la misma forma. Yo por lo menos, me perdonan, pues, yo no quiero ofender a nadie. Respeto la actividad social y económica de todos. Pero yo nunca podría ser empresario ni capitalista. Por naturaleza. Todo lo que hago, siento y pienso, como muchos, lo hago en función del bienestar general. Por eso pido disculpas para hacer este comentario si alguien siente alguna susceptibilidad. Y creo profundamente en un futuro socialista de la humanidad. No hay otra forma, la humanidad va a terminar destruyendo el planeta y autodestruyéndose. Más con todo el poder tecnológico que hay hoy. Miren el cambio climático y el daño y la destrucción que ha hecho en el planeta y ha modificado todos los climas. Y estamos ya entrando en una fase que nadie dice, pero es una fase muy crítica y compleja del funcionamiento del clima. Miren las guerras, cómo han destruido Libia, Siria, Irak. 1 millón de migrantes de esos países y de Afganistán ocuparon Europa y se prevé que este año 1 millón más. Ese es el futuro que puede tener la humanidad. Yo pensamos en un futuro de un proyecto humanista basado en Jesús de Nazaret, en Cristo Redentor. Pero, más allá de eso, nosotros, los bolivarianos, los socialistas, los revolucionarios, los chavistas, tenemos la capacidad para sentarnos con quien piensa y actúa distinto y poner el interés nacional en el centro de la agenda y del esfuerzo para producir, para trabajar, para generar riqueza, para distribuir esa riqueza. Y hay un objetivo central, el desarrollo, la expansión de las fuerzas productivas que tiene Venezuela. Venezuela en estos años ha logrado echar a andar nuevas fuerzas productivas. Venezuela tiene importantes fuerzas productivas, fuerza económica, en la pequeña, mediana industria y en la grande también. Venezuela ha construido una nueva cultura en varios aspectos que no teníamos, una nueva cultura productiva en el campo. Si no, no nos estuviéramos planteando la meta de las 2.500.000 hectáreas cultivables, aunque es una meta grande para lo que fuimos, pero pequeña para las posibilidades. 33 millones de hectáreas con posibilidad de ser cultivadas están allí. Ahora, recuperar la cultura, la capacidad de trabajo en el campo, no es de la noche a la mañana porque se destruyó. Es como quien le cortan un brazo para que vuelva a surgir. La mano, solo un milagro lo permite. Igual Venezuela ha rescatado, reconozcámonos, viéndonos a los ojos, ha construido una nueva cultura tributaria. Hoy los venezolanos pagan sus impuestos, aunque podrían pagar completos los impuestos y recaudar más. Hoy los venezolanos pagan sus impuestos y saben que en sus impuestos
van para la canaimita, el libro de su niño, para la autopista, para la carretera, etcétera, etcétera, o para la vivienda. ¿Que podemos recaudar más? Estamos obligados a hacerlo. Muchos admiran a Estados Unidos, Europa, y muchos cuando van a vivir a esos países pagan sus impuestos y no son capaces de evadir ni el céntimo de una coma, como dirían por allá por Cádiz. Ni el céntimo de una coma son capaces de evadir, o si lo evaden. De repente, aquí tenemos un Grandes Ligas, Maglio Ordóñez, ¿verdad? Tuvo 18 años en las Grandes Ligas, palo y palo, caballero, de la generación de oro de los Grandes Ligas venezolanos, patriota, alcalde de Puerto La Cruz, Totillo. ¿Sabe, verdad? Deja de pagar un céntimo de una coma en Estados Unidos. Los ganchos. Con ganchos en los pies y ganchos en las manos. Hay que pagar. Porque hay que captar la riqueza para convertirla en riqueza social y económica otra vez. Hay una nueva cultura, los elementos de una nueva cultura. Si no, no nos hubiéramos sostenido. El año pasado tuvimos un récord de recaudación. Si bien es cierto que fue producto de la inflación también, pero también es cierto es por la mejoría de la calidad recaudatoria del CENIAT y por la nueva cultura tributaria. Hay que hacer una revolución tributaria en Venezuela. Debe formar parte del nuevo sistema de generación de riqueza, captación y distribución de la riqueza de un país de avanzada, moderno, que vaya ampliando sus horizontes de un nuevo esquema económico justo, productivo y estable. La nueva cultura del campo productivo, la nueva cultura. Estaba hablando con el ministro Miguel Pérez Abad, nuevo ministro de Industria, gran compañero, muy conocedor, quien ha venido construyendo desde hace tiempo una agenda de decisiones que tenemos lista aquí y queremos activar en el Consejo Nacional de Economía Productiva. La potencialidad que tiene Venezuela. Nosotros debemos y estamos en posibilidad de construir un modelo económico industrial en base a la pequeña y mediana industria. Sobre eso hay mucho que aprender de otros modelos como el modelo italiano, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos bases allí en estados con gran potencia. Está Carabobo, Aragua, entre otros. El eje Barcelona-Puerto La Cruz, el eje Guarenas-Guatire, etcétera, ¿no? Entonces, un diálogo, un encuentro de la diversidad de lo que es el mundo económico venezolano. La diversidad, para encontrar los puntos de apoyo nuevos para impulsar el crecimiento económico, el desarrollo de las fuerzas productivas y la sostenibilidad del esfuerzo. También para ir regularizando los mecanismos perversos que se han instalado los 2 últimos años, que yo llamo los mecanismos de la guerra económica, para establecer acuerdos productivos, distributivos, comercializadores y de fijación de precios, basados en las leyes de la economía, pero basados en el respeto a las leyes que protegen al pueblo, que tiene derecho a tener acceso a sus bienes al precio justo y conseguir sus bienes. A ustedes me han visto a mí, algunos me han visto de lejos, en una batalla con nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La saludo especialmente en la persona de su general en jefe, Vladimir Padrino López, todos los oficiales presentes. A la buena batalla que hemos dado. Tremenda batalla que hemos dado. Brutal batalla contra el contrabando de extracción hacia Colombia, porque en Colombia lo legalizan, hay leyes que lo legalizan, el presidente Santos no ha querido cambiarla, porque en Colombia desde Bogotá hay una estrategia de guerra económica contra Venezuela para debilitar a Venezuela y venir por nosotros, porque la oligarquía bogotana ha soñado con gobernar Venezuela desde tiempos de Santander. ¿O miento?
Oligarquía bogotana que nos odia, nos desprecia y quiere ponerle la mano al poder político. Y lo tuvo en el pasado, porque tuvo presidentes débiles, ¿o no? Que manipulaban por aquí, que manipulaban por allá. Y desde Colombia, bueno, todas las leyes para legitimar el contrabando de gasolina, el contrabando de productos, de fármacos, de los productos de consumo diario venezolano, lo cual me llevó a tomar algunas medidas que no han sido suficientes, porque ustedes me han visto en la batalla contra el contrabando, ¿o no? Yo le pido un apoyo, ayuda, colaboración y compromiso en la lucha contra todos los vicios económicos de la guerra económica, contra todos los vicios del acaparamiento, de la especulación. Una gran alianza nacional contra los vicios de la economía y de regularización, de estabilización de la economía. Ganar, ganar. ¿Quién puede perder? Solo el pícaro, ¿verdad? Fíjense ustedes lo que ha sido el fenómeno de Dollar Today. ¿O no tenemos razón cuando hemos denunciado ese fenómeno de ataque criminal contra nuestra economía y el daño que le iba a hacer y que le hizo? Un ataque. Yo tengo unos materiales aquí, no los voy a cansar, de cómo nació eso, desde cuándo empezó. A veces hay que ilustrar a nuestro pueblo, que anda en su trabajo, en su faena diaria, hay que ilustrarlo. ¿De dónde viene todo el ataque y por qué es un elemento vital atacar la moneda venezolana y que no funcionara las fórmulas de cambio, cabalgando sobre una realidad, la caída de los ingresos petroleros? Así que vamos a hacer una gran alianza por una economía productiva, pero sana también, por mecanismos distributivos eficientes, justos, y por mecanismos de comercialización y fijación de precios basados en las leyes de la economía. Está bien, pero saben ustedes que las leyes que yo he hecho, todas las leyes que yo he hecho, las he hecho basadas precisamente en el interés económico central y en la lógica y la realidad económica de nuestro país. Así que vamos a un diálogo creador, de acción, constructivo. Vamos a un encuentro, ¿no? Y vamos a instalar una nueva dinámica de interacción, de trabajo, con una agenda nacional. Este Consejo Nacional de la Economía que estamos hoy convocando, instalando, tiene grandes retos. Hay que concentrar el esfuerzo de todo el país en la tarea de enfrentar la emergencia, que nadie la subestime. La Asamblea Nacional tiene el decreto de emergencia que yo le envié. Yo espero que sea aprobado por unanimidad del voto de todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, el decreto de emergencia, y la Asamblea me ayude a timonear esta tormenta junto a todos ustedes, Consejo Nacional de la Economía. Hay un debate, se nombró una comisión y espero que convoco a la Asamblea Nacional, a este Consejo Nacional de la Economía, a este encuentro, a este diálogo de trabajo creador, a este esfuerzo de carácter nacional y nacionalista. Pero bueno, he escuchado por ahí opiniones que pretenden seguir la diatriba de la politiquería, de la confrontación estéril, de la confrontación desgastadora, del perder. Hay que tener grandeza a quienes han hecho esos llamados públicos y que están en privado haciendo lobby para que la Asamblea Nacional me niegue el plan de emergencia, el decreto de emergencia. Y entremos en una confrontación, pues. Es un gran esfuerzo de todas, de todos los sectores, donde el gran protagonista, los grandes protagonistas tienen que ser los que producen, los que trabajan. Es una convocatoria a todos los que trabajan, a la clase obrera venezolana, a los pescadores, a los campesinos, a las campesinas,
a los empresarios, empresarias, comerciantes, a los profesionales, a los estudiosos de todos estos temas. Es un encuentro para hacer de esta agenda económica bolivariana una agenda que responda y que permita transitar todos estos tiempos. El Consejo Nacional, saben ustedes, ha sido convocado, va a estar compuesto, como lo voy a detallar. Quisiera pasar de manera inmediata a dar a conocer a ustedes la conformación de este Consejo Nacional de Economía Productiva. Y una vez que este primer equipo de trabajo que vaya estableciendo la nueva dinámica organizativa para la consulta, la decisión y la acción, una vez que este equipo de trabajo se instale, bueno, de manera inmediata, mañana en el Palacio Presidencial de Miraflores, a las 10 de la mañana, tendrá su primera reunión de trabajo para ir estableciendo las prioridades, y le he pedido a su coordinador, compañero Aristóbulo Isturiz Almeida, profesor, gran trabajador, además un hombre con capacidad metodológica para recoger ideas. Aristóbulo Isturiz Almeida. Le he pedido, como hemos trabajado todas estas tardes, noches y madrugadas, preparando la agenda, preparando la ruta de la secuencia de acciones que hay que tomar, de temas vitales. Algunas de ellas ya están listas para ser anunciadas, pero queremos consultarlas, discutirlas, conversarlas, perfeccionarlas. Le he pedido al coordinador, Aristóbulo Isturiz, de este Consejo Nacional para la Economía Productiva, que sea verdaderamente un Consejo Nacional. Y pido a todos la máxima amplitud de criterios y de trabajo. No hay una cosa que una más al ser humano, y en este caso un país, que el trabajo conjunto. En el trabajo uno va descubriendo las potencialidades que tiene el ser humano, sobre todo cuando está comprometido con su tierra, con su patria, para gestar puntos profundos de identidad nacional, puntos profundos de pasión nacional por la construcción de una Venezuela potencia en lo económico, sustentable, nueva en lo económico. Así que yo le he pedido ese más alto espíritu de debate, tolerancia, de inclusión necesario y obligante. Igualmente este consejo, este primer equipo nacional, está integrado por 45 hombres y mujeres de distintos sectores de la economía. Como he dicho, lo va a coordinar el profesor Aristóbulo Isturiz. Secretario ejecutivo va a ser el vicepresidente de Economía, profesor Luis Sala, que ha asumido, bueno, con gran interés. Yo pido un aplauso y el máximo apoyo a este joven venezolano que va dando aportes a la construcción de un nuevo pensamiento económico en Venezuela y en toda nuestra patria grande latinoamericana caribeña. Igualmente, el digamos, coordinador de reuniones y de documentos de agendas de decisión será el viceministro de Inversión para el Desarrollo, Simón Serpa, ¿no? Los integrantes de este primer equipo de trabajo del Consejo Nacional de la Economía Productiva que estoy convocando son, además, el profesor Nelson Merente, presidente del Banco Central de Venezuela, el economista Juan Arias, coordinador de proyectos de economía productiva socialista, el profesor economista Rodrigo Cabezas, el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Justo Noguera Pietri, el presidente de la CanTV y Movilnet, Manuel Fernández, el gobernador del Táchira, José Gregorio Bielma Mora, de manera muy especial lo he convocado por toda la experiencia, el gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissemi, el gobernador del estado Lara,
señor Henry Falcón, agradezco las ideas que ha aportado para su conformación. El alcalde del municipio Plaza Guarenas, el profesor Rodolfo Sanz, también. El alcalde del municipio Simón Bolívar, Barcelona, ¿verdad? Guillermo Martínez, también joven alcalde. El empresario venezolano, presidente de Ron Santa Teresa, Alberto Volmer, también. El inversionista, experto en el mundo financiero, Carlos Dorado. Gracias por participar, Carlos Dorado. El presidente de la empresa Ciragón, Passam Youssef. Y además de los distintos sectores, en este equipo de arranque, estarían entonces por los motores, ¿no? Hemos definido 9 motores de articulación de cadenas productivas y de solución de asuntos, problemas y de proyección de los planes de atención y de desarrollo. Esos 9 motores son el motor hidrocarburos, y por el sector hidrocarburos estará el presidente de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, Luis Xavier Grisante, el presidente de la Cámara Venezolana de Hidrocarburos, Alberto Hell. Por el motor petroquímico, Hugo del Oglio, presidente de la Cámara del Plástico, y Francisco Acevedo, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, ASOQUIN. Por el motor agroalimentario, hemos invitado a Antonio Pestana, de la Asociación de Productores Agropecuarios, a José Ricardo Álvarez, de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela. En el motor minería, a Osvaldo Cisnero, empresario, inversionista, a Jorge Guedes, presidente de Supracal. En el motor telecomunicaciones e informática, a Higinio Benítez, experto en informática y director de tecnología de Benvidrio, y a Kenny Osa, ingeniero mecánico, profesor de la Universidad Central de Venezuela. En el motor construcción, Carlos Abreu, empresa de construcción Gimiscar, compañía anónima, y José Guerra, Inversiones Hábitat 2020. En el motor industria, hemos invitado al señor Luis Van Damme, presidente de Vicoa, y a Hércole Lucio, industrial del sector metalúrgico. Por el motor industrias militares, estará incorporado el mayor general Alexander Hernández Quintana, viceministro de Desarrollo Económico del Ministerio de la Defensa. Y el general de división, Santiago Sandoval Bastardo, presidente de Cabim. Por el motor turismo, estará integrados en este primer equipo el señor Rafael Oliveros, presidente del Grupo La Marea, y el señor Manuel Sánchez, presidente de Barlotour Viajes, compañía anónima. Por el motor exportaciones, estará Glauco Di Filippo, presidente de Comencaucho, y Arnoldo García, presidente de Canteras y Mármoles. Por el sector banca, seguros y mercados de valores estará el señor Aristides Maza, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, el señor Ditsori Kachima, la presidenta, ¿verdad? Ditsori Kachima, correcta, compañera, presidenta del Banco del Tesoro. Por la clase obrera estará el compañero Will Rangel, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, y el compañero Ernesto Rivero, trabajador de Bausilum. Por las universidades y la academia estará la señora Flor Herrera, profesora de la Universidad de Carabobo, y el profesor Arturo Gil, investigador. Por la economía comunal estará
el compañero Cinesio Alfonso Mujica, vocero principal del Consejo Comunal NUDE, agroalimentario, coordinador de la empresa de propiedad social directa Hugo Chávez, planta de alimentos balanceados para animales. Las nuevas experiencias de la economía social que hay que potenciar, integrar y apoyar. Y por último, para completar este primer equipo del Consejo Nacional de Economía Productiva y asumir el trabajo de esta agenda económica bolivariana, estará el compañero Gerardo de Jesús Rivas, productor del páramo, productores integrales del páramo Proimpa. Yo quisiera proceder a juramentar oficialmente e instalar este Consejo Nacional de la Economía Productiva. A cada uno de ustedes, por favor, desde allí mismo. Profesor Aristóbulo Isturiz Almeida, coordinador nacional. Miembros de este Consejo Nacional de la Economía Productiva, juran ustedes asumir con entero espíritu patriótico los procesos de diálogo, consulta y preparación de las agendas necesarias de políticas y acciones para enfrentar la emergencia nacional económica, para enfrentar la crisis que vive el modelo rentista y para generar respuestas comunes, nacionales, que desarrollen las fuerzas productivas y le den un sustento económico productivo de nueva riqueza a Venezuela. ¿Ustedes juran asumir todas sus funciones plenamente? Muy bien, si así lo hicieron, que Dios, la patria y nuestro pueblo se los premien. Quedan ustedes instalados como el Consejo Nacional de Economía Productiva para esta etapa del año 2016. Gracias. Gracias. Bueno, ya tenemos el equipo. Vamos a ir durante todos estos días dando a conocer un conjunto de decisiones, acciones, anuncios necesarios para ir adoptando esta agenda. Quisiera comentar algunos de ellos. Hemos hablado de los motores, 9 motores que articulen el esfuerzo nacional. Venezuela necesita cambiar el modelo rentista a un modelo productivo. De la cultura rentista pasar a una cultura del trabajo, del populismo a la ética de la corresponsabilidad, de la participación popular. La estrategia de los motores no debe ser una moda o una coyuntura. Debe ser la recomposición del sistema productivo nacional partiendo de sus fortalezas y debilidades, pero bajo una nueva direccionalidad histórica. Para eso es la agenda económica bolivariana, para construir una nueva direccionalidad histórica en este año 2016 hacia el resto de esta década. Los motores han sido diseñados y parten de la realidad concreta. Las capacidades productivas instaladas y los eslabones rotos, los eslabones de alta dependencia de las importaciones. La estrategia de los motores busca atender la resolución concreta de los nudos críticos de cada motor en el corto plazo, pero sin reproducir los esquemas dependientes y perversos. Resolver los eslabones rotos mediante sustitución de importaciones y generaciones de nuevas cadenas de valor. Y la aplicación de una estrategia de acupuntura financiera en divisas para el desarrollo del crecimiento económico real. Todo esto nos va a permitir lograr la reingeniería de todo el sistema cambiario venezolano, tanto de los ingresos que tenemos por petróleo, hoy restringidos,
como de los nuevos ingresos y sobre todo de su inversión en el desarrollo real del país. Esa reingeniería nos va a permitir toda esta dieta que nos estamos metiendo en ingresos e inversión en divisas, debe ser reorientada en algo que hemos llamado en estos estudios, en este trabajo, una acupuntura financiera en divisas. Que las divisas que la República tiene vayan allí a los puntos, a los nudos críticos que desatan los procesos productivos reales, la generación de riqueza, de crecimiento económico y de sustitución, bueno, de ese modelo importador que durante 100 años se nos clavó por aquí y que con el crecimiento de la capacidad, la expansión de la capacidad de consumo de los venezolanos, producto de los cambios sociales y de la revolución bolivariana de los últimos 12, 13 años, se incrementaron por el sobrecalentamiento del consumo y del comercio, producto de la cultura consumista que tenemos. Así que los motores, además, deben buscar involucrar a los nuevos actores, medianos y pequeños, comunales y privados, todo el concurso de la Venezuela productiva real. Cambiar la lógica de temas transversales como los insumos, logística, distribución, ciencia, tecnología, formación, etcétera, etcétera. La actual coyuntura, sin lugar a dudas, como hemos dicho, es una oportunidad. Y citando a Albert Einstein y su ética profunda, su filosofía profunda, cuando nos ha dicho, nos dice, y debemos sentir en nuestro esfuerzo, el influjo de este pensamiento, nos dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Las crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Así que veamos con esta visión científica, profundamente humana y profundamente creativa, la oportunidad que se nos abre para que con el esfuerzo nacional nosotros podamos ir ordenando, estabilizando y atendiendo en esta emergencia nacional económica todos los asuntos que tenemos que atender. Es un gran esfuerzo nacional. También es un esfuerzo de alianza internacional. Hemos iniciado un conjunto de contactos, saben ustedes, en el nuevo esquema de la agenda económica bolivariana para el ámbito internacional, compañero Aristóbulo, el ámbito internacional, canciller, del apoyo al esfuerzo de inversión, del apoyo al esfuerzo para conseguir mercados, captar divisas, para una sustitución del parque tecnológico y la instalación de nuevo parque tecnológico en los distintos sectores productivos del país, con nuestros amigos en el mundo, de la China, la conversación que tuve con Irán, con Rusia, Brasil, etcétera, etcétera, la India. Recientemente estuvo el ministro Eulogio del Pino, todas las posibilidades que hay para articular el esfuerzo. A nivel internacional, a veces hay quienes apuestan a lo peor para Venezuela. Ayer hubo unas declaraciones totalmente fuera de momento que demostraron una gran ignorancia sobre lo que sentimos los venezolanos y sobre nuestra realidad, del presidente del gobierno de España. Que nadie se meta con Venezuela. Los problemas de los venezolanos los vamos a resolver nosotros, son nuestros, de más nadie. Que el presidente de España se ocupe de los desahucios, de la gente sin vivienda, que se ocupe de sus problemas, del desempleo que ronda a millones de españoles, españolas, del desempleo precario,
y de sus problemas allá, demostrando primero una actitud intervencionista, racista y colonialista. Así lo digo. Y yo como presidente no lo voy a dejar pasar. Presidente Rajoy, usted ocúpese de sus problemas, que aquí nadie se mete en España ni con España. Respetamos, queremos y amamos a España. Quiero que nadie se venga a meter aquí. Que nadie meta sus narices en los asuntos que son nuestros. Y yo le digo a todos y a todas, concentrémonos en el trabajo. Concentrémonos. Hagamos un gran esfuerzo de trabajo. ¿Qué va a decir Rajoy? Nosotros en la situación que hemos vivido, mire cómo cerramos el empleo. En 6% el empleo. ¿Puede decir lo mismo Rajoy con su modelo neoliberal que ha destruido España? No. Pero yo no me meto allá. ¿Ustedes me ven a mí hablando de España? Solo cuando se meten con nosotros le respondo. Y le doy su portazo bien dado al señor Rajoy, que debe respetar a Venezuela, que es la pueblo del mundo. No nos metemos con nadie, pero no aceptamos que nadie se meta en nuestra tierra, en nuestra vida, en nuestra sociedad. Hay quienes no aportan ni una gota de sudor en el esfuerzo por nuestra patria, pero sí se la pasan viajando haciendo lobby en París, en Madrid, en no sé dónde, para que mal hablen de Venezuela, para que nos hagan la guerra, para que hagan bloqueo económico. Ustedes saben quiénes son, ¿verdad? La antipatria que anda por ahí. Y lo mínimo que puede causar en nosotros es indignación. Porque si algo estamos haciendo nosotros es concentrados todos los días en atender los asuntos de Venezuela. Y ahora, aún más. Valga este comentario para que busquemos todas las opciones que se abren en el mundo. Todas las opciones que se abren en el mundo, en cada motor. Hay dos instrumentos que hemos creado para la atención directa y concreta, la toma de decisiones, acciones, las inversiones y desatar los nudos. En primer lugar, los 9 motores. Y en segundo lugar, lo que yo he llamado el Plan 50, que es un plan que nos va a llevar de la emergencia a la estabilidad al crecimiento. Plan 50, son los 50 bienes, rubros, que debemos concentrar el esfuerzo para producirlos y sostenerlos con nuestras propias manos, sin depender de un dólar, ni de nadie. El Plan 50 para garantizarle a nuestros niños sus libros, sus uniformes, para garantizar la comida de nuestro pueblo, para garantizar los servicios. Venezuela tiene base productiva para hacerlo y estamos en condición de ampliar la base productiva. Son dos instrumentos, los 9 motores que ya he dicho, motor de hidrocarburos, que va a tener 2 mesas de trabajo, la mesa de petróleo y la mesa de gas, para ampliar allí el campo de inversiones, de asociaciones, de trabajo conjunto, de tecnología. En el campo del petróleo tenemos, ustedes saben, por lo menos 2 decenas de buenos aliados, de buenos socios en todos los campos productivos. Y allí hay que hacer un gran esfuerzo, sobre todo con esta guerra, para bajar los costos de producción de nuestro petróleo. Afortunadamente tenemos científicos trabajando día a día con resultados y tenemos a la clase obrera petrolera que es científica, con resultados de cómo mejorar los procesos, Eulogio, para bajar los costos de producción cada vez más. Y nosotros competir y ganar en el campo de los costos de producción. Venezuela puede. Además, Venezuela tiene la mayor reserva petrolera de este planeta Tierra. Y de lo que dependa la matriz energética en los próximos 50 años, se hablará de Venezuela. Venezuela será una potencia petrolera mientras se mantenga la matriz energética de los hidrocarburos. Esa es una realidad. Y por eso hay tantos vampiros encima buscando morder el cuello de la patria para llevarse nuestra riqueza. El segundo motor, el motor de petroquímica, plásticos y fertilizantes. Va a tener esas 2 mesas. El tercer motor
el agroalimentario, que va a tener 4 mesas, el de producción animal, producción vegetal, agroindustria y redes de distribución y de frío. El motor de minería va a tener 2 mesas y ya sobre eso hay algunos anuncios que haremos en las próximas semanas muy importantes. Está el de metales preciosos y el de minerales de uso industrial. El motor de telecomunicaciones e informática. Sobre cada uno de estos motores y cada uno de estos sectores específicos hemos venido trabajando la agenda de decisiones para desatar nudos, para impulsar inversiones, para generar crecimiento, para generar asociaciones, tanto nacionales como internacionales. El motor de telecomunicaciones e informática tendrá 2 mesas de inmediata instalación y trabajo, la de desarrollo de programas y aplicaciones, software, como la de producción de equipos informáticos y de telecomunicaciones. El motor de construcción tendrá 3 mesas de trabajo, insumos para la construcción, edificaciones, lo cual incluye la Gran Misión Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y el de infraestructura civil, vialidad, presas, puentes, etc. El motor de industria va a tener 6 mesas de trabajo. La primera, la de cadena de hierro y aluminio. La segunda, la de químicos, incluye el farmacéutico. La tercera, la de textil. La cuarta, la de papel. La quinta, la de empaques, metálicos, vidrios y similares. Y la sexta, la de cadenas cortas, vidrio, cerámica, revestimiento, cemento, etcétera, etcétera. El motor de industrial militar va a tener por lo menos 2 mesas de trabajo, la primera de infraestructuras militares, la segunda la de producción de equipos y bienes de consumo, y el motor de turismo tendrá la de infraestructura turística y servicios turísticos. Son los 9 motores que, bueno, se van a acompañar con este Plan 50. Hay un conjunto de decisiones que ya están procesándose, ¿no?, de anuncios, que los dejo para que el vicepresidente ejecutivo se los exponga mañana al Consejo Nacional de Economía Productiva y se establezca una hoja de ruta de activación de eventos y de decisiones que hay que tomar para garantizar el desarrollo de nuestro país en cada uno de los aspectos. Por ejemplo, hay una agenda de decisiones, acciones y medidas inmediatas que están, como dice Walter Martínez, en pleno desarrollo. Una de ellas es garantizar el financiamiento y el plan específico en bolívares para el desarrollo de nuestro país todo el año 2016, como lo garantizamos el 2015. Para eso es muy importante la correcta formulación de los presupuestos, la administración de los recursos. Para eso era muy importante la aprobación del plan de emergencia y del decreto de emergencia y garantizar la captación creciente de los tributos generados por la actividad económica. Igualmente el plan de divisas. El plan de divisas también, siguiendo la lógica de la creación en el año 2014 del plan de divisas del país y los logros que allí se han obtenido para mantener en medio de esta tormenta el funcionamiento de la economía, también está ese renglón de este tema que tiene que ver con la garantía del financiamiento en bolívares y en dólares en medio de la emergencia económica. Y hay que garantizar sueldos, pensiones, educación, salud. ¿Cómo lo vamos a garantizar? Pues yo les digo, lo vamos a garantizar. Sobre ese tema hemos trabajado mucho, pero mucho. Los ahorros que hicimos el año pasado, metiéndole la lupa a cada proyecto, nos permitieron arrancar con un excedente en el Fonden de 200.000 millones de bolívares, precisamente para tener un colchón de soporte sólido para las inversiones del funcionamiento y que nada se pare. Nada se pare. Igualmente, ¿cómo vamos a conseguir los miles de millones de bolívares para mantener la meta de las 500.000 viviendas? ¿Ah? En eso estamos nosotros. Hay muchos vericuetos, elementos específicos sobre este plan
de garantía de financiamiento que sería muy largo explicarlo el día de hoy. Igualmente, en segundo lugar, el plan especial de abastecimiento y de precios. Sobre eso, el vicepresidente Aristóbulo, el vicepresidente Luis Salas y todo el equipo de trabajo del Ministerio de Alimentación, Agricultura, bueno, tienen un conjunto de decisiones que hay que tomar y activar de manera inmediata para garantizar la atención, estabilización y mejoría de ese elemento tan pernicioso que nos introdujeron y que la dejaron como una herida allí y que hoy está allí como una herida en la vida social de los venezolanos, que son esas colas que están allá, que debemos atenderlas aún más, cada vez más, empresarios, gobiernos, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, también en la agenda específica de decisiones está el tema de la nueva política de compras públicas. Yo anuncio desde ya, pues, vamos al establecimiento de una nueva política de compras públicas con un plan especial centralizado que permita hacer la gran inversión que hace el Estado venezolano en todos sus niveles para favorecer la producción interna nacional, ir por escala, favorecer a la pequeña y mediana industria, favorecer la economía social, ¿no? Sobre eso ya debemos anunciar la agenda específica de eventos. E igualmente, una política para atender el tema de la liquidez, el ahorro y la inversión. Es una agenda económica con objetivos muy claros de atención de la emergencia. No nos olvidemos de la crisis. La crisis se atiende y va permitiendo, con la atención y las acciones, ordenar lo que hemos llamado un nuevo orden económico interno. Paliar situaciones complejas que hay de producción, distribución, precios, en rubros específicos. Atenderlo. No dejar ningún asunto sin atención. Lo peor que puede haber es mirar para el otro lado frente a un problema. Aquí los que tenemos responsabilidades, sobre todo políticas, desde el presidente de la República hasta el último alcalde, concejal, diputado, debemos de colocarnos en el centro de la crisis y junto a nuestro pueblo y las medidas que vamos a adoptar con el Consejo de Economía Productivo, este nuevo Consejo Nacional de Economía, con las medidas que vamos a adoptar, acompañar su aplicación, su ejecución y su éxito. Garantizar su éxito. Nadie puede ver de lado o nadie debe volver a caer en la tentación de tratar de hacer política demagógica, prometiendo leyes para acabar las colas cuando saben que era mentira lo que estaban diciendo. Nadie debe hacer ni lo uno ni lo otro, ni mirar para un lado y no atender al pueblo, ni ir a hacer demagogia en el dolor, en la angustia y en la rabia de la gente. Una conducta criminal. Así que yo tengo una gran fe. Tenemos que generar confianza. Y lo único que genera confianza es el trabajo permanente, el trabajo diario. Consejo Nacional de la Economía Productiva debe dar grandes pasos para generar a su interior y hacia el resto del país un clima de confianza en que Venezuela sí puede. Un clima de confianza en que juntos vamos a ir encontrando los problemas y vamos a ir encontrando sobre todo las soluciones. Un gran clima de confianza de que Venezuela le ha llegado una hora difícil, pero a la vez es una gran oportunidad. Así como ve hace 20 años, en medio de la oscuridad absoluta del neoliberalismo, fuimos capaces de soñar y hacer realidad nuestros sueños. Yo llamo a esta generación de venezolanos a ser capaces de soñar. Hombres y mujeres de la patria venezolana. Es el momento. O lo hacemos nosotros o lo hacemos nosotros. Es la hora de romper con el viejo modelo rentista petrolero y generar una nueva dinámica ética, política, económica sobre la base del esfuerzo,
del diálogo creativo, de la solidaridad y del compromiso más grande con esta patria que para todos y para todas debe ser una patria sagrada. Muchas gracias a ustedes. Vamos al trabajo conjunto, vamos a la lucha y estoy seguro que vamos a ir a victorias tempranas en la economía y vamos a ir a victorias tempranas en la fe pública de un pueblo que quiere patria, que quiere paz y que quiere prosperidad. Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. ¡Que viva Venezuela! Bien, amigos, escuchamos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en la instalación de el... Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. El presidente Nicolás Maduro ha dado los lineamientos necesarios de este Consejo Nacional de Economía que iniciará su trabajo mañana a las 10 en punto en la primera reunión de esta primera etapa, dijo el mandatario. Busquemos todas las opciones que se abren en el mundo, desatar nudos, habló de los 9 motores, hidrocarburos, bajar los costos de la producción del petróleo, la petroquímica, el agroalimentario, la minería, las telecomunicaciones e informática, la construcción, la industria militar, el turismo. Son los 9 motores que ha dicho el presidente, más un plan de 50 bienes o rubros que debemos producirlos, dice el presidente, y garantizar la comida, los servicios, el uniforme a nuestros niños, sus libros, los cuadernos. Todo esto está contemplado dentro de ese plan, que son para activarlos de manera inmediata, desde ya, para lograr paliar las necesidades primordiales, iniciales que está enfrentando Venezuela y los venezolanos. Y hay que recordar, Paola y amigos de Telesur que hasta ahora están siguiendo nuestra señal, 70% del ingreso de este país se redujo. Es decir, la caída de los precios del petróleo hizo que el 70% de los bienes de este país se redujera, lo que ha implicado una cifra complicada para la economía nacional. El mandatario también se ha referido a la caída de los precios internacionales del petróleo, como tú bien decías, Abraham, sin dejar de cumplir esas obligaciones internacionales como el pago de su deuda externa. El mandatario ha dicho que no van a desistir y van a continuar llevando adelante las misiones y las grandes misiones en Venezuela, ante todo, poniendo al ser humano en medio de la economía. Ha hablado hace 20 años atrás cómo en esta nación se privatizaron las empresas. No volveremos a ello, dijo el mandatario venezolano. Vamos a trabajar para que se garantice todos los recursos para los venezolanos y las venezolanas. Tiendo mi mano a los empresarios, dijo el mandatario, una vez más, para que trabajemos en el marco de ese diálogo, pero con acción. Fue el llamado que hizo y el mensaje que envió también el mandatario en esta oportunidad. Empresarios privados, además de este país, que vimos allí levantando la mano y juramentándose dentro de este Consejo Nacional de Economía Productiva, un grupo de ciudadanos de este país que ha decidido luchar de manera frontal contra esta crisis. Esta situación económica que está enfrentando es coyuntural, la que enfrenta Venezuela, pero que por encima de todo es la garantía, buscar la garantía de la estabilidad para los ciudadanos, para la economía personal de los ciudadanos. En la oportunidad vale destacar también el hecho de la conversación que sostuvo con el presidente de Irán, Rouhani. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que ha conversado con él acerca de las acciones que se deberían asumir entre los países miembros de la OPEP y no miembros de la OPEP. Ha dicho que los próximos días se convocaría a una reunión para garantizar que, por un lado, la estabilización de los precios del petróleo internacional y también trabajar en una agenda conjunta que permita, de alguna manera, paliar, como dices tú, esa situación tan difícil que atraviesa no solamente Venezuela, sino los países en todo el mundo, aquellos que también son productores de petróleo. Habla el presidente también de un plan especial de abastecimiento y precios que hay que activar de manera inmediata, un plan para atender sobre todo a esos ciudadanos que se han acostumbrado a estar haciendo colas en algunos recintos donde se venden los productos básicos, porque ha sido insertado, decía el presidente Maduro, como una herida que se ha quedado en nuestra sociedad. Han herido la dignidad de los ciudadanos
y lo han hecho a través de esa guerra económica con precios, escondiendo muchos productos y una situación muy difícil que se le ha presentado a los venezolanos. Pero vamos a conocer más desde el lugar donde se generó esta noticia con nuestra compañera Isaura Díez, que a esta hora está con nosotros en vivo. ¿Cómo estás, Isaura? Varios anuncios que ha realizado el presidente Nicolás Maduro, uno de los más importantes, la instalación y juramentación de este Consejo Nacional Económico con lineamientos claros para la diversificación del aparato productivo en la nación. Coméntanos. Hola, ¿qué tal, colegas? Un placer saludarlos, esta vez efectivamente desde el Teatro Teresa Carreño. Efectivamente, hace unos minutos terminó este encuentro del presidente Nicolás Maduro con los sectores productivos de Venezuela. A propósito de esa instalación del Consejo Nacional de Economía Productiva a partir de mañana a las 10 de la mañana en Miraflores, un consejo que estará a cargo del vicepresidente Aristóbulo Istúriz y cuya secretaría ejecutiva pertenecerá al vicepresidente para el área económica, Luis Salas. Pero es importante recalcar que en esta noche el presidente Nicolás Maduro ha llamado sobre todo a un diálogo eficiente para buscar esa producción diversificada. Y en ese diálogo al que ha llamado el presidente ha ratificado su compromiso también los empresarios del país. Yo le propongo escuchar palabras del presidente Nicolás Maduro llamando a ese compromiso nacional. Escuchemos. Más allá de la convocatoria, a que desde ya, desde hoy, asumamos en la instalación de este Consejo Nacional de Economía Productiva, asumamos un compromiso de carácter nacional, un compromiso patrio. El diálogo que estoy convocando el día de hoy es un diálogo para el compromiso, para la acción, para la creación. Desde posiciones diferentes, sí, desde posiciones diferentes. Este es un acto que tiene el sentido de una convocatoria nacional. El presidente Nicolás Maduro llamaba a este Consejo Nacional para la Economía Productiva que tenga en cuenta esos 4 factores que propician la situación económica actual. Estos factores que están bien determinados, ellos son el desplome abrupto y no detenido del ingreso nacional del producto de la venta de hidrocarburos. Por eso es que está llamando a generar una nueva fuente de ingresos para el país. La ausencia de un aparato productivo que sustituya los ingresos del petróleo y sostenga la satisfacción de bienes y servicios. La ausencia también de ese espíritu nacional de cooperación para el desarrollo económico de los más importantes sectores de la empresa privada y el ataque a la moneda, por supuesto, al sistema de cambio, a la especulación de los precios, ajeno a todas las leyes de la economía. Por eso es la importancia de este Consejo Nacional de Economía Productiva y estos 45 miembros que han juramentado en el día de hoy, en esta noche. Pero también le propongo escuchar algunas declaraciones de los empresarios presentes aquí en el teatro que han reafirmado ese compromiso nacional con el presidente Nicolás Maduro. Veamos. Producir en Venezuela y no importar lo que nosotros podemos producir en el país. Y además poder exportar todos los productos. Y tenemos ya que entender que la dependencia de nuestras empresas del petróleo pues tiene que modificarse y tiene que cambiar. Creo que tenemos la capacidad, tenemos el recurso humano, tenemos la voluntad y lo más importante, tenemos el apoyo político para que esta Venezuela se convierta en una Venezuela productiva exportadora. El crecimiento está en las puertas abiertas. Desde que entramos en el Mercosur, el mercado se amplió de 30 millones a 200 y pico de millones. Ese es el gran paso que se dio cuando nuestro presidente Chávez. Gracias, Isaura Díez, desde el Teatro Teresa Carreño, lugar donde se ha juramentado este Consejo Nacional Económico. Mañana, importante destacar, a las 10 en punto, el presidente los ha convocado a la primera reunión en ese trabajo bajo esos lineamientos. De eso estaremos hablando y nada más. Gracias, Isaura, buenas noches. Gracias, Isaura.